Hola, mira que te cuento. Hoy os voy a relatar una historia sobre 3 pececitas y os las voy a enseñar aquí. He hecho unos dibujitos para contaros este cuento. Mirad, estas pececitas eran 3 hermanas que vivían en una charca. Una se llamaba Previsora, otra se llamaba Pensadora y otra se llamaba Perezosa. Previsora era una pececita muy simpática y muy inteligente. Ella era muy cautelosa, además. Luego estaba Pensadora. Pensadora era muy simpática y ayudaba a todo el mundo porque también era muy inteligente y ayudaba a resolver muchos problemas. Y luego estaba Perezosa. Perezosa era bastante borde, como se suele decir. Era muy antipática y la verdad solo pensaba en sí misma. ¿Qué les pasó un día a las pececitas? Bueno, pues que estaban allí en su charca y vieron llegar algo muy extraño de lo que ya habían oído hablar algunas veces, pero nunca habían visto. Y ahora os voy a enseñar qué era. Pues aquí está. Era un pescador. Ellas, como ya os digo, habían oído hablar de estos seres y no estaban seguras si eran peligrosos o no. Y cada una de ellas, pues, se puso alrededor y empezaron a pensar. Por ejemplo, Previsora. Previsora pensó: vamos a ver, este ser a mí me había dicho mi abuela que era un poquito peligroso. O sea que no había venido ni a coger setas ni a mirar los pajaritos. ¿Y entonces qué hizo Previsora? Se escapó. Se fue nadando. Luego, ¿qué hizo Pensadora? Pues Pensadora dijo: bueno, este ser tanto puede ser bueno como malo. Pero como yo no estoy segura de lo que puede ser, en realidad voy a hacer una cosa. Me voy a hacer la muerta, y se puso del revés. Y así se quedó esperando. El pescador, cuando la vio, dijo: ¡ah, una trucha muerta! Y pasó de ella. Pero nuestra amiga Perezosa no oyó las advertencias de sus hermanas y se puso muy cerca del pescador por si le iba a dar alguna cosita, alguna comida o algo. Y nada, y se quedó allí mirando. Y lo que pasó es lo que todos os imagináis. Y fue muy triste. Porque al final Perezosa acabó la red del pescador. ¿Y este cuento a qué os lleva? Pues a una moraleja. Si no estáis seguros de una cosa, marchaos. Y sobre todo si pensáis que os puede hacer daño o que puede ser un peligro. Y si no, pensarlo muy bien y ver una solución para poder salir de ese atolladero, ¿vale? Y no hagáis como Perezosa, que acabó al final en la red del pescador. Bueno, espero que os haya gustado. Un besito a todos. ¡Mua! Boas tardes. Hoxe en Miro que che conto visitamos a unha nena que está no Telecole, está tendo clases virtuais. Bos días, Martina. Que faz? Bos días. Hola. Que faz? Atendendo as clases. Que clases? Logo poñeche música nas clases. Sí. Pois que clases tan divertidas. E que tal? Como se leva isto do Telecole? Pois bastante mal. Por qué? Porque todos que estamos no ordenador non podemos facer nada na casa. O sea que aí non podemos facer nada. Ah, pensé que te referías a que non lle podías axudar a tua nai cas tarefas domésticas. Sí, Sí que lle podes axudar? despois. E canto lle axudas? A ver, vamos a chamar a tua nai para que venga aquí e nos conte canto lle axudas cas tarefas domésticas. Chama a tua nai. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Toma, esto es para almuerzo, esto después, después de clase, vale. Hasta que tal el chulo. Oye, pero parece a mí que tua nai te anima moito, Non. No, canto te axudas cas tarefas domésticas? Bueno, O no? podemos facer outras preguntas. Pero por que non esta? Porque non me gusta. Bueno, entonces axúdache a poñer a mesa, a facer a comida. Cando te digo algo, di, no, que tengo el Telecole. Yo sei que xa acabou, pero ahora sigue coordenando explicando así. Hai que axudar a mamá cas tarefas domésticas. Vou facer o Telecole.
cas clases virtuais. Un saúdo!